Para poder conocer cómo el arte llegó a ser lo que hoy en día es, debemos viajar en el tiempo y volver a esa época en la que el arte tuvo el auge de su desarrollo. El arte románico surge a finales del siglo X hasta el siglo XII. La creencia del fin mundo llega hasta las angustias a los romanos, y al darse cuenta de que no pasa nada, dieron señales de gratitud a su Dios. De esto se aprovecharon los monjes claudicenses, porque con la adoración de las reliquias ellos obtenían suculentos beneficios. El pintor románico no conoce la perspectiva. Sus obras son planas, ejecución y en su colorido. No entienden casi nada de composición porque no se plantea problemas de agrupación, y cuando se plantea se resuelven con una sencillez lineal. La pintura es como la escultura, de tipo simbólico, y no se preocupa del aspecto naturalista o estético de las figuras. La escultura románica se interesa plenamente en la cultura medieval. Es oscuro y también es uno de los mejores exponentes. A través de ella se refleja la idea de omnipotente y omnipresente de Dios, la idea de religión como ministerio, como único agarradero para no sucumbir en su modo desconocido. La arquitectura románica se integra plenamente en la cultura medieval, y en uno de sus mejores exponentes, el templo románico, es el principal monumento de la arquitectura románica. Su planta suele ser la cruz latina, con una o varias naves longitudinales. Los muros sobresalientes de la nave central se perforan por una banda de ventanas que contribuyen a la iluminación del interior. El arte gótico se trata de un amplio periodo artístico que surge al norte de Francia y se expande por todo el occidente. Su contexto histórico coincide en el tiempo con la plenitud y la crisis de la Edad Media, donde aparece la burguesía, las universidades y el florecimiento de las órdenes religiosas. En la escultura gótica, las calles de piedra continúan usándose para la decoración de la arquitectura. Evolucionó hacia un sentimiento espacial y naturalista a finales del siglo VII y principios del siglo VIII. La influencia de las esculturas griegas y romanas se incorporó al tratamiento de las telas, expresiones faciales y la pose. La pintura gótica no apareció hasta alrededor del año 1200 o casi 50 años después del comienzo de la arquitectura y la escultura gótica. Podemos ver los comienzos de un estilo que es más sombrío, oscuro y emotivo. La arquitectura gótica es la forma artística sobre la que se formó la definición del arte gótico. Es el estilo artístico comprendido entre el románico y el renacimiento que se desarrolló en la Europa occidental en la Baja Edad Media. Ahora vamos a la Roma antigua, en los que los artistas comenzaron a desarrollarse libremente, pudiendo resaltar todo tipo de características por medio de su arte. Cosas tales como la pintura, la arquitectura, la música y la literatura son las que conforman el vasto mundo renacentista, y como todas características similares, principalmente aparece una relación con la naturaleza, en el que ésta se une con el concepto de la ciencia, y además aparece probablemente el que sea la característica más notoria de todas, el humanismo.
A medida que cruzamos toda la ciudad, hablemos sobre las etapas del arte renacentista. La primera se llamó Quattrocento. Se dio en el siglo XV y resalta en el antropocentrismo, llevando al hombre a ser el centro del universo. Además, desaparece el anonimato, dando pie a que aparezca el autor de la obra y el taller del autor. Aquí, la mayor parte del desarrollo se da a la Florencia y las ciudades del norte de Italia. La segunda etapa era el Cinquecento. Se da en la mitad del siglo XVI y este periodo se desarrolló en el centro de Italia, debido a que los papas eran principales controladores de las obras. Además, durante el Cinquecento, las obras de la época anterior, interpretadas más libremente, el último periodo se llamó manierismo, que se dio a la segunda mitad del siglo XVI. Este se caracterizaba porque el artista usa elementos de la época anterior. También se centra en dejar la línea recta. A pesar de que predominaban las construcciones religiosas, la arquitectura profana como palacios, las villas los hospitales tomó fuerza y se volvió más común. La arquitectura renacentista busca tres objetivos principales: el orden, la proporción y la armonía. En ella se destacan muchos personajes como León Battista Alberti, Bramante y Miguel Ángel, entre otros.